Bienvenidos a su programa La Verdad Presente. Les habla el profesor Rigoberto Tapia Mercado, su amigo en Cristo, desde Nicaragua, Centroamérica. No olvidar sus preguntas en el correo electrónico rigotapia44@yahoo.com. Repito, rigotapia44@yahoo.com, y ver este programa por YouTube. El tema se titula ¿Cuándo más o menos nació Cristo y cuándo murió? Repito, ¿en qué mes más o menos nació Cristo y en qué mes murió? ¿Por qué este programa? Muy sencillo. Porque hay personas que creen de que Cristo nació en diciembre. Eso que nació en diciembre es la primera mentira y el primer error. Porque en Lucas 2, 6 y 7 en adelante dice que el ángel le avisó a los pastores que había nacido en la ciudad de David un Salvador. Pero los pastores no pueden, valga la redundancia, andar pastoreando en diciembre porque está cayendo nieve, está nevando. Entonces no hay pasto. Primera aclaración. La segunda aclaración es que muchos creen que nació en marzo, en primavera, y murió en primavera. 4 años después de su bautismo, Cristo muere. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia el mes más o menos que Cristo nace y el mes que Cristo muere. La segunda parte la vamos a ver en astronomía y vamos a demostrar también que Cristo nace en cierto mes, prácticamente octubre, y muere en primavera. Voy a invitarles que abran sus Biblias y primeramente lo vamos a demostrar con los pasajes del Nuevo y Antiguo Testamento cuando Cristo más o menos nació. En Lucas 1, Lucas 1, versículo 5, dice así: en los días de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte o del grupo de Abías. Su esposa llamada Elizabeth, descendiente de Aarón. Dice el versículo 6, los dos eran justos ante Dios y andaban sin reprensión en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. También podemos hacer una explicacióncita aquí rápido de que muchos creen que la ley de Dios no se puede guardar, ni nadie la ha guardado, solamente Cristo. Aquí dice que el marido y la esposa eran juntos, andando en las ordenanzas del Señor. Eran justos y andaban juntos en los mandamientos del Señor. El versículo 5, donde dice que Zacarías, el sacerdote, era de la suerte de Abías. ¿Quién era Abías? Primeramente, ¿cuál era la suerte de Abías? En Primera de Crónicas 24, nosotros podemos buscar Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 7 en adelante, y vamos a ver el orden con que David puso los 24 sacerdotes para oficiar en el santuario. El orden de los sacerdotes David los puso. Versículo 7 en adelante dice así: la primera suerte le tocó a Oriaí,
la segunda a Edaías, la tercera a Arín y la cuarta a Seorín, la quinta a Malquías y la sexta a Miamín, la séptima a Cos y la octava a Abías. Si Zacarías era de la suerte de Abías, quiere decir que la octava le tocaba a Abías. ¿Cuál octava? Abril, mayo, junio, julio. Cada mes habían 2 sacerdotes. Abril, primer mes religioso. Mayo, junio y julio. 4 por 2, 8. La octava por Abías, porque los primeros 15 días tenía que oficiar un sacerdote. Del primero al 15, del 15 al 30, el segundo sacerdote. Quiere decir que en julio lo hace Cos, del primero al 15 de julio, y del 15 al 30 de julio, que es el octavo, le toca a Abías. Por eso dice Lucas 1:5, que Zacarías era del orden de Abías. Ahora tenemos algo fácil. Ya tenemos que era el octavo, la segunda quincena prácticamente del mes de julio. Y el versículo 13 del capítulo 1 nos da la pausa. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, tu oración ha sido escuchada. Elizabeth, tu esposa, dará a luz un hijo y será llamado Juan. ¿Cuándo fue esto? El versículo 21 en adelante dice de la siguiente manera. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que se demorase en salir del santuario. Cuando salió, no les podía hablar, pero entendieron que había tenido una visión. Porque les habló por señas y quedó mudo. Cuando se cumplieron los días de su ministerio, volvió a su casa. ¿Cuándo se cumplieron? Al final de julio. Vuelve a su casa. Después de esos días, Elizabeth, su esposa, concibió y se ocultó durante 5 meses. Entonces, si él sale el último día de julio, se llega a su esposa Elizabeth, quiere decir que ella queda embarazada en los primeros días de agosto. Ahora, agosto es un punto de partida para ver también cuándo nació Cristo. Dice el versículo 25, el Señor hizo esto conmigo, le pareció bueno quitar mi afrenta de entre los hombres, dice Elizabeth. Dice el versículo 26, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret. Era el 6º mes. Entonces nosotros podemos contar agosto, queda embarazada Elizabeth, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y de enero, el 6º mes. El 6º mes, el ángel llega prácticamente donde María. Dice el versículo 35. El ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. Era el 6º mes. Entonces, llegamos al mes de enero. Y si llegamos al mes de enero, podemos nosotros darnos cuenta de una forma meridiana de que el embarazo dilata 9 meses, un embarazo normal. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre.
Pero, como dice que era el 6º mes, la visitó en enero. ¿Cuándo quedó embarazada? Posiblemente la primera semana. Pongámosle 3 días o pongámosle 8 días. Entonces ya tenemos nosotros ahí unos 8 días o 5 días. Y cuando Elizabeth, la esposa de Zacarías, queda embarazada, fue en agosto, los primeros días de agosto. Entonces, esos días de agosto, más los días de enero, pueden sumarse 8 o 12 días. Porque posiblemente quedó embarazada el mismo día que Elizabeth fue avisada por el ángel. Y quedó embarazada de Zacarías. Pero en enero, pero no dice si es al comienzo de enero, el ángel visita a María en Nazaret. Entonces, en esos días también quedé embarazada. Podrían haber ya 8 o 10 días de desfase. Entonces, como decimos nosotros, que llega agosto, pero como hay 10 días de desfases, esto nos lleva ¿a dónde? Nos lleva prácticamente de septiembre, nos lleva a octubre. Porque dice que la visitó al 6º mes. Y el 6º mes, vemos nosotros que partiendo del 6º mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, más 8 o 10 días corridos, llegamos a los primeros días de octubre, posiblemente 6, 7, 8 o 10 de octubre. Vemos exactamente entonces que el Señor nace entre septiembre y octubre, pero dicen algunos teólogos que sería lo más exacto comienzos de octubre. Ahora vamos a ver que sí es cierto astronómicamente que Cristo nació en octubre. Y si Cristo nació en octubre, ¿cómo sería entonces su muerte y en qué mes? Fácil. Dice Lucas 3:23 que el Señor cuando se bautizó era como de 30 años. Y si era como de 30 años, Él predica 3 años y medio. ¿Cómo demostramos nosotros que Él predica 3 años y medio? Muy fácil. Porque si nosotros llegamos a las 70 semanas de Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Esa orden sale en el 457 con Artajerjes, rey de Persia. Y se terminan con la muerte de Esteban, que son 490 años. Porque se multiplica 70 semanas por 7, da 490 días. Pero es como día por años, según Ezequiel 4:6 y Números capítulo 14, versículo 34, un día es un año. Entonces, las 70 semanas, 490 años, llegamos ¿hasta dónde? Llegamos exactamente a la muerte de Esteban. Pero el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel dice que a la mitad de la semana, de la última semana profética, será quitada la vida al Mesías. Y como la última semana tiene 7 días, pero día por años, una semana simbólica literal ya convertida, son 7 años. Pero a la mitad de los 7 años, ¿cuánto da? 3 años y medio. Y 3 años y medio después, matan a Esteban. Y es exactamente que Cristo muere a los 33 años prácticamente de su vida terrenal. Ahora bien, quiero demostrarle algo muy interesante. Si nosotros prácticamente creemos en las 70 semanas, que a la mitad de la semana Cristo iba a morir, hay una iglesia, o varias iglesias, varias denominaciones, o varias sectas, que dicen de que Cristo murió en miércoles, y que de miércoles a sábado a las 6 de la tarde hay 72 horas exactamente
Porque Cristo dijo en Mateo 12:40 que así como iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, Él iba a estar así como Jonás. Entonces, 3 días y 3 noches son 72 horas. Y el argumento que aplican es como Cristo vino a dar testimonio de la verdad, que Cristo no va a mentir. Si Él dijo 3 días y 3 noches, tiene que ser de miércoles a viernes. Pero si nos ponemos con ese reloj y toman los 3 años y medio de la semana profética, lo toman literales y no puede ser literal, tiene que ser simbólica. Ahora, supongamos que Cristo murió en miércoles. Hay un problema, porque Cristo, según ellos, murió a las 3 de la tarde, y es cierto, Cristo muere el viernes a las 3, pero ellos dicen que muere a las 3 de la tarde del miércoles, que es la mitad de la semana. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? El día comienza con la noche, y fue la tarde y la mañana un día, según Génesis 1 hasta el versículo 29. La tarde es la noche y el día es cuando esté el sol. Entonces, la tarde comienza con la noche, quiere decir cuando se pone el sol, ya comienza el día siguiente. No es a medianoche como instituyó la Iglesia Católica, que a las 12 de la noche ya se termina el día, no. Esa es una ley que fue cambiada en Daniel 7:25. Pensará cambiar los tiempos y la ley. La ley de Dios fue cambiada, y el tiempo, las profecías. Por lo tanto, si Cristo verdaderamente murió el miércoles a las 3 de la tarde, no son las 72 horas, está mal. ¿Por qué está mal? Muy sencillo. Porque a las 6 de la tarde del martes, en la noche que es miércoles, a las 6 de la mañana tenemos la mitad del miércoles, que son 12 horas. Y de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde están las otras 12 horas. Serían las 72 horas completas, pero siempre que Cristo muriera a las 6 de la mañana, que es la mitad exactamente de la semana literal. Entonces ellos dicen que murió a las 3 de la tarde, está totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque a las 3 de la tarde, a las 72 horas, resucitaría a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde también, después de las 72 horas. No sé si sé explicarme. Entonces, no es que Cristo murió a las 3, según a como ellos dicen, Cristo muere el miércoles a las 6 de la mañana, según la teoría de ellos. Pero según la Biblia, Cristo muere el viernes a las 3 de la tarde, como se mataba el Cordero Pascual. Ahora, eso es de las 72 horas. Se podría sacar también como esos 3 días y 3 noches. Pero lo que nosotros vamos ahorita a demostrar, cuándo prácticamente, qué mes nace Cristo y en qué mes Cristo muere. Ya demostramos más o menos que Cristo al final de septiembre o primeros días de octubre, el Señor nace. Y los 3 años y medio, vamos a demostrarlo con la Biblia, esos 3 años y medio, ¿cómo se sacan? Fácilmente. Pongámosle atención a esta exposición que voy a hacer. Si Cristo nace en octubre, de acuerdo al estudio, los primeros días de octubre, si nosotros le damos vuelta a esta elíptica, o sea, la traslación de la Tierra alrededor del Sol, octubre es otoño, ahí nace Cristo. 3 meses después llegamos al solsticio de invierno, diciembre, invierno en el hemisferio norte. 3 meses después llegamos a abril, la primavera. Entonces aquí tenemos nosotros 6 meses. Cuando Cristo se bautiza, dice el libro de Juan, y vamos a leerlo. El capítulo 2 viene hablando de que Cristo es bautizado por Juan. 6 meses después de que Cristo se bautiza, saca a los mercaderes del templo, que se llama la purificación del templo. Dice el versículo 13 del capítulo 2 de Juan. Estaba cerca de la Pascua de los judíos,
Y Jesús subió a Jerusalén. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Entonces tenemos que cuando Cristo se bautiza, 6 meses después, Él saca a los mercaderes del templo. Entonces, como Él nace en octubre, si nosotros damos 33 vueltas alrededor del sol, tenemos 33 años. Repito, si la vuelta de la Tierra alrededor del sol es 1 año, entonces vemos nosotros que 33 vueltas son 33 años, más 6 meses, 33 años y medio. Cristo muere en primavera. Ahora, demostrémoslo con otros textos de la Biblia. Entonces, la primera Pascua está en Juan 2, versículo 13. El capítulo 5:1 de Juan, vemos la segunda Pascua. Dice así: después, en un día de fiesta de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Entonces, ahí vemos nosotros los primeros 6 meses de Cristo se bautiza y 6 meses después saca del templo a los mercaderes. Después de 1 año se cumple la otra Pascua, Juan 5:1. Después de un día de fiesta, los judíos subió Jesús a Jerusalén. Quiere decir que el Señor se presenta nuevamente 1 año después a Jerusalén. Y nosotros estamos viendo aquí la rotación de la tierra. Dice que la tercera Pascua era otro año completo. Lo encontramos en Juan 6:4. El capítulo 6 del versículo 4 de Juan dice así: estaba cerca de la fiesta de los judíos, la Pascua, y Jesús se presentó. Entonces vemos nosotros, medio año aquí, 1 año completo, otro año completo. Tenemos media, 1 año completo, y 2 años tenemos 2 años y medio. Y la tercera fiesta completa de 1 año se encuentra en Juan 13:1. Entonces tenemos nosotros una Pascua, 6 meses, 2, 3, 4 Pascuas. Ahí está exactamente 3 años y medio. 33 vueltas alrededor del sol son 33 años, más 6 meses, ahí tenemos la media Pascua. Cristo muere en abril, 6 meses después. Ahora, si tienen duda un poco, voy a repetírselos en una forma más despacio, más lento. Si Cristo nace en octubre, una vuelta alrededor del sol es 1 año. 33 vueltas alrededor del sol son 33 años. Pero como Él vive 33 años y medio, entonces medio año después, Él muere. ¿Cuándo muere? En primavera, a que nosotros le llamamos pues Semana Santa. Pero la Biblia no habla de Semana Santa. Entonces, por eso es que dicen de que marzo y abril es variada la Semana Santa. ¿Por qué? Porque marzo y abril hay una variante. Por lo tanto, en primavera Cristo muere y nace en octubre. Ahora, el que dice que nació Cristo en abril y murió en abril, entonces forma 4 vueltas después de su nacimiento. ¿Cómo es eso? En vez de ser 33 vueltas y media, Él le da 34 vueltas, que es la última Pascua que Cristo muere. Pero lo pone de 4 años, no de 3 años y medio. Ahí hay una falla. ¿Por qué? Porque el que explica astronómicamente esto no ha leído las 70 semanas de Daniel. Porque si leyera las 70 semanas de Daniel, los 490 años, miraría que son 33 años y medio y no 34 años completos. Por lo tanto, por eso tiene que demostrarse con la Biblia y de una forma astronómica. Ahora, para ir terminando,
quiero explicarles algo muy interesante. Como muchos creen, porque este pequeño temita que les voy a explicar tiene mucho que ver con el asunto de que si Cristo, así como Cristo nació en diciembre, que eso es falso, porque Cristo no puede nacer en diciembre porque está nevando, como lo dije antes. Aquí más bien nació Tamuz, el falso Mesías. Ustedes saben quién era Tamuz. Era el hijo de Nimrod y de la diosa Istar, la diosa Semiramis y la diosa Diana, que es la misma. Entonces el falso Mesías nace en diciembre, pero eso es falso. El verdadero Mesías nace en octubre, no nace en diciembre. Por eso es que introducen el árbol de Navidad en diciembre y se lo dedican al Señor. Eso lo hizo San Bonifacio en el siglo VI después de Cristo. Se lo dedicó el árbol de Navidad dedicado a Tamuz, se lo dedican a Cristo. Por lo tanto, el árbol de Navidad es totalmente de origen pagano, que es otro tema que voy a tener enseguida en una forma completa. Pero lo que yo quiero explicarle ahorita, para ir terminando, es cuando dice en Mateo 16, tú eres Pedro, tú eres la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Cristo le dice a los discípulos, ¿y ustedes para ustedes quién soy? Ya los discípulos decían, algunos dicen que era Jeremías, Isaías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién soy yo para ustedes? Ah, dice Pedro, tú eres el Hijo de Dios. Sin embargo, en Juan 6:69 ya los discípulos habían dicho que Cristo era el Hijo de Dios. Lo que hizo Pedro es reafirmar lo que habían dicho antes. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces el Señor dice, tú eres Pedro. Lo que faltó decir en la Biblia es, y sobre esta piedra, la piedra es Cristo. No dijo y señaló a Pedro, sino se señaló él mismo. Entonces dirían ustedes, ¿y cómo demuestra esto? Fácilmente. En el capítulo 2, versículo 18 en adelante. Después que el Señor saca del templo a los mercaderes, dice el versículo 18, los judíos le preguntaron, ¿qué señal nos da de tu autoridad para hacer esto? Jesús respondió, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí Cristo, cuando dice destruiré este templo, se refería a su cuerpo. ¿Por qué? Miren el texto que sigue. Replicaron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días, pero dice abajo, pero Jesús hablaba el templo de su cuerpo. No le entendieron que se refería a él, que iba a resucitar al 3er día. Es exactamente lo mismo cuando Cristo dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No entendieron ni entiende la gente de hoy, las personas de hoy, de que se refería a Pedro. No, la roca es Cristo. El mismo Pedro dice, no podemos poner otro fundamento del que está puesto, sino es que es Jesucristo. Hechos 4:12. Y 1 Corintios 3:11, el apóstol San Pablo afirma lo mismo. Ahora, 1 Corintios 10, del 1 al 4, dice Pablo, que todos fueron bautizados en la nube, todos pasaron por la mar, y la roca que los seguía era Cristo. ¿Quién es la roca? ¿Cristo o Pedro? Cristo es la roca eterna. Ahora, si nosotros fundamos la iglesia en Pedro, estamos arruinados y perdidos. Porque inmediatamente que Cristo le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, que es el Señor mismo, Pedro le dice, Señor, que nunca te acontezca eso, ¿cómo vas a ir a morir? Entonces Cristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres escándalo. No entiende las cosas de Dios, sino las de los hombres. Hay muchas personas que no entienden el Evangelio de Cristo. No entienden el mensaje eterno. No comprenden las Escrituras. No las estudian. Y hay gente que cree lo que un pastor le dice. Maldito el hombre que se fía de hombre. Por lo tanto, la roca eterna es Cristo Jesús.
Por eso aquellos que dicen de que estamos fundados en Pedro, que Cristo le dejó la iglesia que la fundara Pedro, entonces esa iglesia está totalmente perdida. ¿Por qué? Porque Pablo en Colosenses dice que Colosenses 2:12 regañó a Pedro y le dijo que no andaba derechamente con el evangelio de Dios. No andaba derechamente. Disimula estar con los judíos y con los gentiles y tener dos caras. No andas derechamente conforme el evangelio. Y si Cristo le dice, apártate de mí, Satanás, y ahí, entonces está fundada la iglesia pagana en Satanás. Y tampoco entienden, porque Pedro no entendió el mensaje del evangelio. ¿Cómo Cristo el Señor le va a delegar la iglesia a un hombre titubeante? ¿Que hizo milagros Pedro? Claro que sí, pero era un hombre que no era perfecto como Cristo vino a este mundo. El santo, el perfecto, el sublime y más sublime que los cielos, dice Hebreos 7:28. Mi hermano y mi amigo, espero en Dios que este pequeño mensaje haya llegado al centro de su corazón y a su mente, para que de aquí en adelante comprendamos que la roca eterna de los siglos es Cristo el Señor, y que nosotros, el mismo Pedro, y lo dice Apocalipsis, que nosotros somos piedritas pequeñas en Cristo. La piedra grande, la roca eterna de los siglos es Cristo el Señor. Por lo tanto, la iglesia de nosotros está basada en Cristo. No creamos en hombre, sino que creamos en su palabra. Que Dios le bendiga y le guarde. No olviden de que Cristo está pronto a venir. Cristo te ama. Arrepiéntate.